Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. Ya son exactamente las 6 de la tarde, hora centro de la República, así que vamos dando inicio a nuestro tercer espacio abierto. Así que siéntense bienvenidos todos los que ya están aquí presentes, esperando se puedan unir algunos más y aquellos que lleguen a ver la grabación a través de YouTube, pues también de igual manera siéntense bienvenidos al momento de que vean esta grabación. La orden del día es la siguiente. Ya le hemos trabajado, es prácticamente los mismos pasos: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. Eso es lo que habremos de trabajar en nuestra sesión del día de hoy. Pues bueno, me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP para que ustedes siempre tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo, ¿ok? Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP, ¿ok? Propósito de nuestra sesión: aclarar dudas, y es prácticamente lo que les he venido señalando, por lo menos lo que les señalé durante el propósito, durante la semana anterior, en nuestro espacio abierto 1 y 2, que nuestro propósito en esencia es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega y tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Eso es aclarar dudas. Es importante volver a remarcar esto, dado que les decía yo en las sesiones anteriores, de pronto venimos con un ritmo de trabajo muy de la escuela presencial. Les decía yo que Prepa en línea CEP trabaja de la mano de una metodología que se llama aula invertida, que digamos es la esencia en sí de las clases prácticamente, de las cuales, eh, tenemos que tomar en cuenta algo, es decir, que en una, digamos, en un tipo de sesión o clase o en prácticas normales en cuanto a lo académico a las cuales estamos acostumbrados, tomamos la clase, en la clase, es decir, la parte teórica, y nos vamos a la casa y hacemos la tarea. Con aula invertida, ustedes consultan previamente la clase, ya tuvieron que haber revisado todo el material de la plataforma, tuvieron que haber revisado los videos que se les dejan cargados, porque la plataforma y los videos son en sí su fuente primaria de información. De ahí es donde van ustedes adquiriendo todo lo necesario para la resolución de sus actividades integradoras. De ahí aprenden. Nosotros tenemos un rol que es asesorar. Aquí no hay un rol de docente, aquí no hay un rol de profesor en sí, sino de asesor. Es decir, que la misma plataforma tiene todo lo necesario para que ustedes puedan ir asimilando estos conocimientos y aprendizajes, ¿ok? Es importante tener esto en cuenta porque mantenemos de alguna manera ciertas prácticas muy de la escuela presencial, pensando en que aquí enfrente tienen al profesor, en mi caso, que sí me dedico a eso, soy docente de inglés, pero mi rol aquí en Prepa en Línea CEP es de asesor, ¿ok? Es importante distinguirlo porque si venimos los miércoles o los viernes pensando en que aquí vamos a aprender todo, porque eso es lo que hemos venido haciendo en los demás módulos, yo soy respetuoso de lo que hagan los demás asesores, pero a nosotros nos dejan muy en claro, por lo menos en el módulo 7, a todos los que estamos en módulo 7, nuestra labor es como asesor y incentivarlos a que ustedes autogestionen, a que ustedes por propia cuenta hagan revisión de estos materiales, que de manera autodidacta, si lo ven de esta manera, vayan ustedes avanzando. Es muy importante, aunque ustedes no lo crean, y es muy importante porque nos damos cuenta en las actividades integradoras que ya he ido revisando cómo no está sucediendo esto. ¿Y a qué me refiero con que no está sucediendo? Se nota que no hicieron revisión de nada, solamente fue hecha la actividad integradora, no sé, quizás con traductor completamente. No encontramos concordancia gramatical ya de las tareas que me enviaron. Ya revisé alrededor de 9 tareas, me parece. em, y en la mayoría de ellas, bueno, no en la mayoría porque varias están bastante bien hechas, pero en gran parte de ellas no está esta concordancia gramatical. Y vuelve a suceder, digamos que hay una situación similar en la semana anterior. Fueron prácticamente las mismas personas que enviaron tareas de manera pues puntual, que eso se agradece, que estén haciendo sus tareas en buen tiempo. El problema está en que
se ve que las hacen sin haber revisado de qué van los contenidos temáticos de las actividades. Se nota a leguas porque está hecha en inglés, pero no tiene la estructura que tiene de la cual ustedes tienen que hacer uso, porque solamente está hecha en inglés. Esta semana, la actividad integradora 1, la actividad integradora 3 y 4 hacen uso del pasado simple. Ese es el estelar. No hay ningún otro tiempo, dirán algunos otros. Sí, en la actividad integradora 3 les dicen que pueden utilizar más tiempos porque están narrando un hecho en sí, pero en sí el estelar de esa actividad integradora es el pasado simple. Mientras esté a lo largo de la redacción está muy bien. Si aparecen otros tiempos gramaticales también son bienvenidos, pero el estelar de la narración es el pasado simple. Ahora, en la actividad integradora número 4, que les piden hacer una línea del tiempo, ahí queda muy marcado aquellos que sí comprendieron el punto gramatical y aquellos que no lo han comprendido. Y varias de las tareas están hechas con preguntas en presente perfecto, en presente progresivo, y he encontrado en varias de las tareas una, dos, quizás tres preguntas en pasado simple. La actividad integradora 4 les dice, y hasta está en español, crea 10 preguntas en pasado simple. Y si ustedes no han revisado los recursos que se les dejan, que ya de hecho a varios de los que enviaron la tarea 4 ya les puse ahí los videos que tienen que revisar para que despejen dudas de cómo poder hacer esa actividad en cuanto al punto gramatical. Si no han visto eso, es obvio que va a haber un problema al momento de hacer esta actividad integradora 4, que es la línea del tiempo. Habremos de hablar de ella más adelante. Entonces, señalo todo esto para aquellos que llegan a ver los videos solamente en los primeros apartados, para que vayan haciendo estas adecuaciones a sus prácticas en cuanto a lo académico. ¿Qué hacen comúnmente? Descargan la tarea y se ponen a hacerla en el traductor y pues al final de cuentas no va a cumplir, y si es que llega a tener una calificación aprobatoria, este será la mínima. Hablo de un 6, un 7 o un 60 o un 70%. Recuerden que se evalúa, si ustedes están preocupados de que van a reprobar, si ustedes cumplen con todo lo que marca la actividad integradora, todo, es decir, todos sus apartados, y no incumplen en ninguno, pues prácticamente terminarán teniendo una calificación aprobatoria mínima, quizás si ustedes lo ven, pero es aprobatoria. Ya el resto del 8, el 9 o el 10 o el 80 o el 90 o el 100 sale de la calidad con la cual ustedes hicieron esa tarea. ¿Ok? Es importante también tenerlo en cuenta. Pues bueno, entremos a nuestra actividad del día de hoy y a nuestro tema del día de hoy, el cual es el Simple Past. Ese es el tema. Y ese es el tema de toda la semana prácticamente. Y ese es el tema de las actividades integradoras, tanto 3 como 4. Ese es el tema. ¿A qué voy con esto de que ese es el tema? Es decir, tanto la 4 como la 3 van a hacer uso de hechos que ya sucedieron, que ya terminaron, que ya no existen, que ya no repercuten en nuestra actualidad, ¿ok? Ya no van o ya no tienen cabida en nuestro presente, si lo vemos de esta manera, como el mismo nombre lo dice, que es pasado simple, ¿ok? Bueno, tengo una pregunta. So, what do you know about simple past? Give us an example, please. Tengo aquí dos personas, a Jason y a su compañera Mariel. Y la pregunta dice, what do you know about simple past? Give us an example, please. ¿Qué es el pasado simple? Y denos un ejemplo. ¿Qué es el pasado simple? Ya de alguna manera les acabé de decir algo. ¿Qué es el pasado simple? Mariel, ¿qué es el pasado simple? Jason, ¿qué es el pasado simple? Pueden utilizar el chat, pueden activar su micrófono, como ustedes deseen. La cuestión es ver qué tanto sabemos, qué ya tenemos en la mente acerca de este punto gramatical. Los escucho o los leo. Alguien escribió, déjenme ver. Me parece que es un saludo. Emiliano dice, hello, my name is Emiliano Michel Hernández Vargas. Me parece que ya se fue Emiliano. Ok, muy bien. Mariel, ¿alguna respuesta al respecto de lo que le señalo? Jason, ¿alguna respuesta? ¿Quedó a la espera? Una vez que se hayan dado la respuesta, podemos avanzar. De otra manera, nos vamos a detener hasta que haya una respuesta.
Mariel, Jason, dice su compañero de Jason, nos ayudó aquí a través del chat. Creo que es una situación o acción que inició y terminó en el pasado y cuya duración no tiene relevancia para su descripción. Y cuya duración no tiene relevancia para su descripción. Exacto, eso es importante lo último, porque habrán de ver una diferencia el día viernes con el otro punto gramatical que también pertenece al pasado simple, pero tiene algo que ver justo con la duración, con lo que estás marcando, Jason. Thank you, Jason. Pues bien, ya nos dieron por lo menos aquí una aproximación a lo que estamos buscando. Em, Avancemos para que así no nos retrasemos y podamos ir descubriendo de qué va todo esto. Bueno, la pregunta dice, What did you do last weekend? En el foro de aprendizaje ya les dejé esta misma pregunta. Algunos ya han respondido, otros ya les he puesto algunas otras preguntas con respecto al pasado simple, pero la pregunta en sí la traigo de nuevo aquí y es, What did you do last weekend? So, what did you do last weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? ¿Qué hicieron? Veamos. ¿Cómo podemos responder este tipo de preguntas? Ok. How can we answer these questions? Ok. Just remember something. If you want to construct a sentence using, in this case, the simple past, remember something really important. You need to use at the beginning a person, a noun, a pronoun, a subject. It's really important for you to use at the beginning a person. Okay, it's really important in English in this case. So you may use I, you, he, she, it, we, you, and they, maybe. All right. Then you need to think about a verb. Then you need to use a complement maybe. Okay. Here you have three important ingredients: people at the beginning, then actions, and then complements. Okay. But you need to do something else. I mean, you need to use irregular or maybe regular verbs. Okay, such as read, in this case, in past is read. Listen, in past is listened. Study, in past is studied. Watch, in past is watched. Talk, in past is talked. Look, in past is looked. Dance, in past is danced. And go, in past is went. Okay? So again, people at the beginning, verbs, and complements. In this case, in the middle, we have read, listen, study, watch, talk, look, dance, and go. Those verbs must be used in simple past form: read, listened, studied, watched, and so on. Okay, let's see possible answer. It says, I listened to music. I went to school. So the question says, what did you do last weekend? Entonces la pregunta dice, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? Es importante que al momento de que nosotros tratemos de hacer alguna idea, alguna oración en inglés, una oración que tenga un sujeto y un predicado, siempre tiene que haber sujetos de forma clara. No solamente puedo poner verbos porque así no funciona el inglés. El español sí funciona así, el inglés no. El inglés siempre tiene que tener sujetos, sí o sí. Eso es en voces activas. Y aquí haré un paréntesis. He notado que en varias tareas de las que han enviado varias personas, ya les he puesto ahí la nota, nos damos cuenta que esa tarea está hecha por el traductor. Les decía yo la vez pasada, cuando haya una pregunta, traten de irse directo a la respuesta, sin tanto relleno, sin tanta ideas extras, que de pronto al momento de que ustedes comiencen a colocarlas, van a quizás, sin darse cuenta, a comenzar a utilizar las voces pasivas, porque comienzan a hablar como ustedes hablan normalmente en español. Y entonces aparecerá por ahí alguna voz pasiva, y fue justo lo que ha pasado en varias tareas, ya les dejé ahí la nota, que eso no lo han aprendido, no lo han visto en inglés básico, porque estamos en inglés básico, eso es de inglés avanzado, ni siquiera es de intermedio, es de inglés avanzado, las voces pasivas. ¿Cuáles son las voces pasivas? Creo que en algún momento se las dije, no recuerdo si en la sesión 1. La voz activa, que es la que ustedes están aprendiendo, son sujetos
que hacen acciones. Yo golpeo la pared. Es un sujeto que hace una acción. Yo golpeo la pared. Esa es una voz activa, ¿ok? Una voz pasiva es una acción hecha por algún sujeto. Y digo, la pared es golpeada por mí. Puedo o no puedo colocar al último por mí, dependiendo si quiero agregar al sujeto o en este caso que se le llamaría agente dentro de la oración, porque lo importante es el hecho. En la voz activa, lo importante es el sujeto que hace una acción. En la voz pasiva, lo importante es la acción hecha por algún sujeto. Y entonces digo, yo golpeo la pared, voz activa. La pared es golpeada por mí, voz pasiva. ¿Qué sucede? Cuando comienzan ustedes a escribir y utilizan traductor, sin darse cuenta meten las voces pasivas, porque es la manera en la cual ustedes hablan en español. Entonces, a lo que voy con esto, eviten eso. Si la pregunta dice, ¿qué hiciste el fin de semana? Váyanse directo, sin preámbulos, sin más choro al final, sin más relleno, nada de eso. Directamente a la respuesta y con esto también su cerebro comenzará a registrar ciertas palabras o la estructura en sí en la mente para que después pueda volverla a utilizar. Si lo único que hacemos es redactar mucho, mucho y me aviento un párrafo de 5, 6 o 8 o 9 líneas en el traductor y lo puse todo en español y lo único que hice fue agarrar eso, llevarlo al traductor, pegarlo y que le dé traducción. Lo copio y lo regreso a mi documento. ¿Qué aprendieron en inglés? Seguramente nada. Se habrá quedado una palabra quizás en su mente, quizás. Pero si ustedes hacen quizás palabras cortas o más bien dicho frases cortas y lo que siempre les recomiendo, haz la estructura, si tú quieres, lo primero de la estructura que estás aprendiendo por ti mismo. ¿Qué de complejo tiene pensar en una persona en inglés de la cual tú vas a hacer una oración? Si la pregunta dice, What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Te están preguntando a ti. ¿Con quién debo responder de los sujetos que están ahí? Pues con I. ¿Eso es muy difícil de descubrir? No creo, ¿verdad? Bueno, coloco I. Ya desde ahí voy avanzando. Y después pienso, ¿de qué acción o sobre qué acción quiero hablar? Ok, voy a mi lista de verbos, veo en la plataforma si hay listas de verbos. Si no hay listas de verbos, busco una en Google y pongo ahí listas de verbos básicos en inglés. Y te va a descargar los básicos, alrededor de ciento y tantos verbos. Y vas a encontrar ahí los verbos en sus formas, tanto en infinitivo, en pasado y en pasado participio. La que nos sirve es la de pasado, esa. Pues bueno, ya tienes al sujeto I, ve a la lista de verbos que te descargaste y busca la versión en pasado. Y encuentras, por ejemplo, no sé, listened con ed. Ok, la tomas y la pegas y se la pones a y dices I listened to. Ok, yo escuché a y me pongo a pensar, ok, me falta un complemento. No sé cómo decir música en inglés. Quizás para eso sí podría utilizar el traductor, porque es vocabulario y a lo mejor no tengo tanto vocabulario en mente. Y voy y le pongo al traductor música y me da la traducción y dice music. Ok, listo. Se lo pego o esa palabra la pego a lo que yo ya hice por mí mismo y digo I listened to music. Eso puede valerme una calificación aprobatoria. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque estás siendo capaz de entender la pregunta y de darte a entender. ¿Ok? Recuerden, estábamos en un nivel básico de inglés. Ya en intermedio, en avanzado, pues se piden otras cosas. ¿Ok? Pues bueno, regresemos a lo que está enfrente. La pregunta dice, What did you do last weekend? Las posibles respuestas las tienen aquí enfrente y dice algunos de los sujetos que están en azul, I, you, he, she, it, we, you, and they. Después algunos de los verbos que están en la sección intermedia, que están en blanco, que previamente estaban en forma simple. Voy a volver a realizar esa diapositiva. Estaban en forma simple, vean. Estos verbos que están en forma simple no los puedo utilizar aún, no para el pasado. Podrían ser utilizados en presente, pero estos así de forma simple no los puedo utilizar, los tengo que llevar a pasado. Los que están en rojo son irregulares. Los que están en medio, en negrito, son regulares. ¿A qué me refiero que son irregulares los que están en rojo, en los extremos? En que no tienen un patrón en sí a seguir. Hay verbos que cambian completamente, hay verbos que nunca cambian, hay verbos que cambian parcialmente. Los verbos regulares son aquellos que van a terminar en ed. ¿Cómo sabré cuáles son los que terminan en ed? No me queda más de otra más que aprendérmelos de memoria. Me dicen algunos, es que es mejor con los juegos, es que mejor. Pues sí, puede ser,
pero no hay tiempo, por lo menos no en las sesiones, para juegos de este tipo, porque hay que cubrir varios aspectos para que esto se vaya quedando en la mente. Mi recomendación es que si tú quieres aprenderte los verbos, descarga de YouTube, si tú quieres algún video donde vengan verbos, descarga de Google alguna lista de verbos y lo que te voy a sugerir es que los repases. ¿De qué manera los puedes repasar? Si alguna vez has jugado gato en español, para que también lo puedas utilizar, en español jugamos el gato con círculos y bolitas. En inglés podemos utilizar este mismo gato, en inglés americano se llama tic-tac-toe. Trazas la parrillita del gato de circulitos y bolitas y lo que haces es jugar con verbos. Eliges un verbo como por ejemplo read. Y si ya te aprendiste que read es igualito en sus tres formas, cuando juegues el juego de tic-tac-toe, pones read en alguna parte, esperas que alguien juegue contigo sobre todo, quizás la otra persona utilizó listen con ed, y listen tiene dos formas, en presente simple o en infinitivo más bien, listen sin ed, y su pasado participio y su pasado simple es con ed, listened. Ok, entonces se va a repetir dos veces listened. ¿Qué de interesante tiene jugarlo o aprender de esta manera? Uno, te lo estás haciendo a través del juego. Y la otra es que de verdad sí permite que el cerebro vaya registrando esas versiones de los verbos. Entonces, ¿cómo lo juegan? Trazan la parrillita, colocan, no sé, read. La otra persona tira con listen en su forma simple. Va colocando ahí para hacer una línea vertical, horizontal o en diagonal. La otra persona que ya puso read busca otro espacio para poner read de nuevo porque read se repite, aunque se pronuncia distinto en pasado y en pasado participio. En presente es read, en pasado es read, en pasado participio es read. ¿A qué voy con esto? La persona que gane una línea horizontal, vertical o diagonal es aquella que tiene las tres formas del verbo. No importa el orden, las tres tienen que estar. ¿Sirve para memorizar? Sí, mucho. Se los recomiendo que lo hagan, ¿sale? Les ayudaría bastante. Pues bueno, les pregunto a ustedes, a tanto a Jason como a su compañera Mariel. So, what did you do last weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? Compártanme su respuesta en el chat. Pueden ustedes utilizar algo de lo que tienen enfrente o quizás alguna otra idea que tengan en la mente. Espero su respuesta, Mariel, y su respuesta, Jason, por favor, para que podamos avanzar. Me dejen ver que van comprendiendo el punto gramatical, en este caso, el pasado simple. So please, Jason, please, Mariel, do it. Help me with this, please. Dice su compañera Mariel, I celebrated my grandma's birthday. Muy bien, ya recordé. Pusiste en el Learning Forum, pusiste que comieron pastel. ¿Qué más? Ahorita me acuerdo, algo así, pero creo que sí, fuiste tú. Muy bien, Mariel, thank you. Jason, please help me with this. So, what did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Jason, quedamos a la espera de tu respuesta para que sí podamos ir avanzando y lleguemos a la sección de preguntas, que es justo donde veo que habremos de invertir un poquito más de tiempo, porque la actividad integradora número 4 hace uso de preguntas y es la base de la actividad. Si eso está mal, por ende todo lo demás va a estar incorrecto, ¿ok? Entonces, esperamos la respuesta de Jason para que podamos avanzar. Y dice su compañero Jason, I went for a walk. Excellent, Jason. Thank you. Salió a dar una caminata. Muy bien. Thank you. Entonces, ¿qué hacemos cuando utilizamos estructuras gramaticales en inglés? Las utilizamos en afirmación, las utilizamos en negación y las utilizamos en pregunta. Si ustedes no se han dado cuenta de lo que hacen sus actividades integradoras, es tiempo de que las analicen. ¿Qué hacen o qué evalúan las actividades integradoras? Su habilidad para hacer afirmaciones, I listen to music, para hacer negaciones y para hacer preguntas. Por eso siempre hay un apartado de preguntas. Nos permite ver si ustedes van comprendiendo el punto gramatical y cómo lo manejan en sus tres formas. ¿Ok? Entonces, tiempo de hacer negaciones. ¿Cómo puedo hacer una negación? Justo
con estos ingredientes que ya teníamos. A ver, ayúdenme, Mariel, ¿cómo puedo hacer una negación? ¿Cómo puedo negar exactamente la misma idea que tú generaste en el chat? ¿Cómo puedo hacer una negación? So help me with this. Now, it's time for you to create a negative sentence using the same sentence, okay? I mean, you need to use, I celebrated my grandma's birthday, but now you need to use it in a negative way, please, Mariel. And Jason, you too as well, please. And you need to use, I went for a walk, but now you need to construct a negative sentence using the same idea, but now you need to construct a negative sentence. Okay, please, Jason, ayúdenme. Sin haber visto nada más allá de lo que me estoy poniendo aquí enfrente, ¿cómo pueden negar estas dos ideas que acabaron de colocar? Es importante porque me permiten ver que ya consultaron los videos, que seguramente ya vieron la plataforma y sus recursos, y sobre todo en que de los que ya enviaron tareas, me tocó revisar una tarea que la tengo muy en la mente, utilizó el don't. Don't no existe aquí, ese es del presente simple, aquí no existe. Cada estructura gramatical tiene su propia forma de decir no, cada una. Nosotros en español solamente decimos no, ellos utilizan auxiliares más el no. Dependiendo en qué tiempo gramatical se habla, es su auxiliar más el no, su auxiliar más el no, ¿ok? Para este tiene su propio auxiliar y se le agrega not. Dice su compañera Mariel, didn't. Ok, excellent. Veamos. Y entonces, de forma completa digo, did not. Y entonces dice la pregunta, o más bien dicho, los ingredientes para la respuesta. I did not. Ahora, algo importante. Esto que está aquí en medio, que si ustedes se dan cuenta es exactamente lo que les expliqué, que hay que transformar de infinitivo o de simple a pasado, tiene que regresar al pasado. Perdón, tiene que regresar a su forma simple. Ya no es posible ponerle ed, ya no es posible ponerlo en su forma irregular en pasado, se tiene que regresar a su base. ¿Ok? Lo vuelvo a poner. ¿Qué hago? Esto que está aquí en medio en blanco son verbos en su versión pasada. Ya no los necesito para negar, los tengo que regresar a su forma simple. Ya no los necesito para negar porque ya tengo el auxiliar did más el not. Entonces tengo que regresar a su base al verbo que ya había yo transformado en pasado. Es importante, aunque ustedes no lo crean, muy, muy importante. Solamente existe esto en negación y solamente existe esto en pregunta. No existe en afirmación. Es importante porque recuerdo que en alguna generación les señalé esto y lo que hicieron fue colocarle did a las afirmaciones para evitar estar buscando el verbo en pasado y le pusieron el did y pusieron I, por ejemplo, lo que pone su compañera María. Pusieron I did celebrate, I did go for a walk. No existe eso, eso solamente, el did solamente lo vamos a poder utilizar en negaciones y en preguntas. Y entonces, ejemplos. I did not listen to music. Si recuerdan, listen lo tenía con ed. Ya no debe llegar ed porque ya tengo el did. I did not go to school. Yo no fui a la escuela. Entonces, ¿cómo podría quedar su respuesta de forma correcta haciendo uso de lo que acabé de explicar? So, again, it's time for you to create a negative sentence using the same idea. I mean, I went for a walk, I celebrated my grandma's birthday, but now you need to use it in a negative way. Dice Mariel, I did not celebrate my grandma's birthday. Excellent, Mariel. Así justo, justo eso. Quedamos a la espera de la respuesta de su compañero Jason para poder ir avanzando. Que lleguemos a la sección de preguntas, que es justo la que me decían, me mandaron las estadísticas de las sesiones con el ADC y varios señalaban que por favor se les ayude en la creación de preguntas porque siguen sin entender el uso del did y el uso del was. Y ahorita vamos a llegar al was también, al where. Entonces, vamos avanzando, pero necesito que los que están aquí respondan, si no de otra manera no es posible avanzar. Recuerden que si nos conectamos para participar, de otra manera no hay participación en plataforma, no hay mucha razón de ser el hecho de solamente conectarse. Y me dicen algunas, es que yo nada más me conecto para escuchar. Y no me río de burla, sino les digo, eh, puedes hacerlo después, cuando ya esté el video, le das play y los detienes, lo avances cuando tú quieras.
sería hasta mucho más fructífero para ti porque dices, ok, aquí lo voy a detener en lo que hago otras actividades. Pero si nos conectamos es sobre todo para que mi función como asesor pueda tener resultado esperando que pueda asesorarlos. Pero no puede existir la asesoría si no hay quien busque esta misma, ¿ok? Al igual que la función como docente. Entonces, esperamos la respuesta de Jason para poder avanzar. De otra manera, no podemos avanzar y aquí estaremos esperando hasta que llegue la respuesta. Muy bien, veamos. ¿Hay respuesta? ¿No hay respuesta? Jason, seguimos esperando tu respuesta. Es muy importante para poder avanzar. Please. ¿Cómo quedaría tu respuesta, Jason? Dice su compañero Jason, I did not go out for a walk. Muy bien, así. Eso. No hay mayor ciencia en ello. Reitero o señalo más bien lo que les dije la vez pasada, que para algunos, no, sí está bien, está bastante bien, Jason. Para algunos es fácil, para otros, créanme, no es fácil hacerlo. Les decía a algunos que me escribieron porque necesitaban apoyo de algunas cuestiones y un poco apenados pidieron hasta disculpas diciéndome que pues perdón, que el inglés no es lo suyo y cosas así. Y les señalaba algo, no te disculpes, estamos en un módulo donde estás aprendiendo cuestiones del inglés. No se espera que ya tengas el dominio del idioma, porque si ya tienes el dominio del idioma, pues ya no tiene caso darte clases de inglés, quizás solamente se hace un examen diagnóstico o de evaluación para medir tu nivel de dominio del idioma, pero son clases para que vayas aprendiendo. Y es más que claro que quizás no tienes el dominio y que de poquito en poquito vamos a irlo construyendo. Entonces, no se disculpen, es parte del proceso, simplemente hay que hacerlo de forma consciente, que hay cosas que hay que ir aprendiendo. Y vuelvo a señalar que tenemos poco tiempo para el aprendizaje y dado que tenemos poco, hay que hacerlo a través de estructuras, a través del estudio consciente. El juego y otras tantas cosas son bienvenidas. La cuestión es que no hay tanto tiempo para ello, ¿ok? Es muy importante, ¿sale? Bueno, ¿cómo hago preguntas? Que aquí viene lo bueno. ¿Cómo hago preguntas? Muy bien. Vamos a utilizar ingredientes similares como en la negación, es decir, los verbos en forma simple, y vamos a agregar did al principio y vamos a cerrar con una question mark. Y digo, did you read a book? Did you listen to music? Did you study English? Did you, I don't know, talk to my mother? Did you look at a movie? Did you go to school? Did you, si le voy a preguntar a la persona que está enfrente. Quiero hablar sobre él. Did he? Quiero hablar sobre ella. Did she? Quiero hablar sobre nosotros. Did we? Quiero hablar de ustedes. Did you? Quiero hablar de ellos. Did they? Quiero preguntar sobre mí mismo. Did I? Y entonces, ¿cómo quedaría una pregunta? Did you listen to music? Did you go to school? ¿Fuiste a la escuela? ¿Escuchaste música? Forma de hacer pregunta. Ahora vuelvo a repetir, no hay que transformar los verbos, ya no los necesitamos en su forma pasada, porque ya tenemos el did. Y dado que ya tenemos el did, ya no hay necesidad de crear, de poner estos verbos en pasado. ¿Ok? Tiempo de hacer preguntas. Pregúntenme algo a mí, utilicen el did más el you más alguna idea que se les venga a la mente, ya sea de lo que tienen aquí enfrente o de algo más que ustedes tengan en mente. Quedo a la espera de su pregunta. Pregúntenme a mí de manera directa. Es importante porque es prácticamente lo mismo que harán en su actividad integradora 4. Tienen que entrevistar a alguien de forma directa. No hay ningún did he, no hay ningún did she, sino es a alguien de manera directa con el you. ¿Sale? Entonces, tiempo de crear preguntas, por favor. Tengo aquí enfrente el did, tengo después sujetos. Les decía, coloquen el you. Pregúntenme a mí de manera directa. Did you? Pongan un verbo y pongan un complemento. Importante porque es la forma en la cual ustedes van a hacer preguntas en su actividad integradora 4. Did you? Did you study? Did you go to school? Did you dance salsa? Did you look at a movie? Did you what?
creen una pregunta. Quedo a la espera de la respuesta de Mariel y de Jason. ¿Creen alguna pregunta? Pregúntenme a mí de manera directa, ¿ok? Utilicen el did, utilicen el you, un verbo y den un complemento y cierren con una question mark, ¿ok? Please do it now. It's time for you to create a question, please, Mariel. Mariel says, did you watch a movie? Así, justo. Ahí está. Did you watch a movie? ¿Viste una película? Perfecto. Esta pregunta la podríamos utilizar en nuestra actividad integradora 4, sí y no. Y ahorita vamos a llegar a esta parte. Solamente estamos entrenando un poquito, pero hay algo que hay que hacer específicamente en la actividad integradora 4. ¿Esta podría cumplir? Sí, porque está en pasado, pero faltaría quizás ponerle algo por ahí para que pueda cumplir, porque hay que crear una línea del tiempo, que es, digamos, también una de las cuestiones medulares de la actividad integradora número 4. So please, Jason, we are waiting for your answer. Now you need to construct a question. Please, Jason. Estamos esperando. Estamos esperando la respuesta de Jason. Jason, ¿sigues por aquí? Please. It's important for us to know your answer, please. So we are waiting for your answer. Estamos esperando la respuesta. De otra manera, no podemos avanzar hasta que esté la respuesta. Dice Jason, did you live near me? Did you live? Ok, did. Sí, está bien. Solamente habremos de colocarle quizás la mayúscula al inicio. Ese es el único detalle. Otra cosa que tiende a suceder en las actividades integradoras, que de pronto se les olvida hacer uso de las formas, digamos, correctas de redacción. Ha habido tareas donde hasta sus propios nombres los ponen en minúscula. Por ejemplo, ponen Mariel, no, solamente es un ejemplo, con M minúscula. Si es tu nombre, todo aquel nombre propio lleva mayúscula en su primer letra. Es importante, ¿ok? Porque son cosas que también se evalúan y porque sobre todo lo que hacemos aquí, que es el uso de la lengua, termina impactando también, si es que no es corregido, en otras áreas. Van a tener después, me parece que en el módulo 8 tienen algo de investigación y van a tener cosas de redacción. Y si previamente no se fueron corrigiendo, también ahí van a salir a relucir y tienen que ser solventadas esas situaciones para que haya un buen uso del idioma, ¿ok? No es regaño ni nada de esas cosas, simplemente estar abiertos de que comúnmente cometemos fallos. Yo también a estas alturas sigo cometiendo fallos, pero no son tan marcados. Quizás de vez en vez se me va una tilde por ahí o detalles mínimos. El problema no está en sí en estos detalles, sino el problema está en que no seamos hábiles colocando las palabras en forma correcta. Les doy un ejemplo. No es lo mismo decir, hay un anuncio que salió hace tiempo y era un meme que decía, busco trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes. La sintaxis está incorrecta. Busco trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes. La sintaxis está incorrecta. Ahí sí hay problema, ¿ok? Quizás si dijéramos, busco trabajo, o más bien dicho, estoy embarazada, busco trabajo de lunes a viernes. Y a lo mejor dentro de esa idea tengo fallos en cuanto a utilizar mayúsculas, minúsculas, tildes. No habría tanto problema quizás, no habría tanto, aunque quizás con las comas sí, pero sí habría mayor problema con lo que les dije al inicio. La idea cambia al momento de que cambiamos las palabras de orden. Estoy embarazada, o me he dicho, busco trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes. Es decir, sábados y domingos no está embarazada, ¿ok? Es importante. Pues bueno, formas de hacer preguntas. Ahora, tenemos formas de hacer preguntas de sí y de no. Estas preguntas es que alguien te diga sí o te diga no. Que diga yes I did o no I didn't. ¿Ok? Entremos a hacer preguntas de las double edge questions, que son justo las que nos causan mayor conflicto, porque son estas las que nos piden hacer un tipo de preguntas, o más dicho, dar respuestas un tanto más precisas, información un poquito más precisa, más allá de solamente decir sí o decir no, ¿ok? ¿Cómo construyo las double edge questions? Ok,
Si yo ya aprendí a hacer las yes-no questions, como por ejemplo, did you read a book? Did you study? Did you something? Si yo ya sé hacer esto, lo único que voy a hacer es colocar una double-edged question al principio. Y entonces digo, what, qué, when, dónde, where, perdón, when, cuándo, where, dónde, how, cómo, why, por qué, what for, para qué, who with, con quién. Y entonces digo, what did you listen to? ¿Qué escuchaste? Hey, what did you listen to? ¿Qué escuchaste? Who did you go to school with? ¿Con quién? Ese with al último ese es el con. Who did you go to school with? ¿Con quién fuiste a la escuela? ¿Con quién fuiste a la escuela? ¿Qué hice? Ya tengo la base de preguntas de sí y de no. Con el did más el you más el verbo más el complemento quizás o se lo puedo eliminar. Ya tengo esa base. Una vez que tengo esa base, lo que hago es agregarle una double-edged question al principio. Y eso es todo. No hay mayor ciencia. Y entonces le puedo preguntar a alguien, hey, what did you listen to? ¿Qué escuchaste? Hey, who did you go to school with? ¿Con quién fuiste a la escuela? Quizás le hice alguna de estas preguntas a mi entrevistado, o le puedo hacer alguna de estas preguntas a mi entrevistado. Le pregunté previamente, oye, ¿estudiaste la primaria? Did you study the elementary school? Y te dice, sí. Ah, who did you go to school with? ¿Y con quién fuiste a la escuela? En la primaria, por ejemplo. Puedo hacer preguntas de sí y de no, y puedo hacer preguntas de las double-edged question. ¿Ok? Veamos que también lo hacen ustedes. Con la misma idea que ustedes ya crearon, con la misma, justo con la misma como base, ahora traten de crear una pregunta con la double-edged question, con una double-edged question. Coloque quizás what, de qué, when, de cuándo, where, de dónde, how, cómo, why, por qué, what for, para qué, y who with, con quién. ¿Ok? Quedo a la espera de la respuesta de Mariel y de Jason para que sigamos avanzando y entremos al what y al where, que es el otro apartado que también dicen que les causa conflicto, y vamos viendo si lo van comprendiendo. ¿Cómo hacen preguntas con las double-edged questions? So please, Mariel, please, Jason, try to create a question now using the double-edged question. What, when, where, how, why, what for, and who with. Please, help me with this. Los espero, quedo a la espera de su respuesta. Esperamos la respuesta. Mariel, ¿ya tienes alguna respuesta? Jason, ¿alguna respuesta? ¿Cómo queda una double-edged question? ¿Cómo queda una pregunta con una double-edged question? Jason, please help me with this. Mariel, por favor, ayúdenme con esto para que podamos avanzar. Tiene que haber evidencia de que hay comprensión en menor o mayor grado de cómo hacer preguntas, que estas terminarán siendo parte de su actividad integradora número 4, que son 10 preguntas en pasado, 10 completas en pasado, ¿ok? Entonces, ayúdenme, please. Dice Mariel, when did you watch a movie? ¿Cuándo viste una película? Justo así. Así. No hay mayor ciencia, una forma sencilla y directa de hacer una pregunta, en este caso un pasado simple, y en específico con una double-edged question. Thank you, Mariel. Jason. Dice Jason, who did you... Casi. Who did you to with yesterday? Casi. Me imagino que querías preguntar con quién fuiste o algo así, ¿no? Falta un verbo ahí. Who did you... ¿Qué? Falta un verbo. Who did you go with yesterday? Podría ser. Who did you go? Who did you go with yesterday? ¿Con quién fuiste ayer? Podría ser la idea, ¿ok? O quizás en lugar de la T quieres poner la G. Toma en cuenta que después del you tiene que ir un verbo sí o sí, si no, ese está incompleto. Tiene que haber un verbo sí o sí después del you. Por ahí corrígelo para que lo tengas en mente al momento de hacer tus preguntas, en este caso para la actividad integradora número 4.
Bueno, les pongo aquí enfrente unas listas de verbos solo y únicamente para que se den cuenta cómo están estructuradas y qué es lo que tienen que hacer. Si quieren realmente aprender inglés por ustedes mismos, es posible hacerlo sin ayuda del traductor o la ayuda mínima del traductor. Ya les dije cómo. Quizás el vocabulario, que no hay suficiente quizás hacerlo por ahí en nuestra mente, ese podríamos sacarlo del traductor. Pero el resto lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? Solamente necesitamos verbos y sujetos. Pienso de quién quiero hablar. De mí, de ti, de él, de quién. I, you, he, she, it, de quién. Y pongo un sujeto. Voy a la sección de verbos y como estoy hablando en pasado tomo el verbo y utilizo, por ejemplo, open. Y entonces digo, I opened the door. No se decide esta mañana. Ok, voy al traductor y le pongo esta mañana y que me dé la traducción y voy a decir this morning. Y digo, I opened the door this morning. Abrí la puerta esta mañana. Listo, lo primero lo hice yo solito. Lo último que busqué en el traductor les apuesto que se va a quedar por mucho más tiempo en su cabeza si lo hacen de esta manera, a diferencia si lo hacen solamente redactando en español, copiando y pegando el traductor, nada se va a quedar en su mente, se va a terminar yendo. No importa si son verbos irregulares, como los que tienen aquí enfrente, que cambian en sus dos últimas formas, no importa, seguirán ustedes utilizando su forma pasada, sobre todo en afirmaciones. Si digo, I found my keys in my car, encontré mis llaves en mi carro. Si es que hago negaciones, vuelvo el verbo a su forma simple. Found, anteriormente tenía en encontrar, lo tenía en pasado y tenía found. Y ahora lo pongo en presente o en afirma, en simple, find, y el resto sigue estando en su forma normal. Porque ya tengo un auxiliar, lo que ya les expliqué, ¿ok? Importante para que se quede en nuestra mente. Muy bien, avancemos porque se está yendo el tiempo y vamos a entrar a esta parte que veo que les causa conflicto según las indicaciones, según los comentarios que nos mandaron de las estadísticas de trabajo con el ABC. El pasado simple del verbo to be causa todavía problemas. Veamos cómo funciona este. De igual manera van a tener que utilizar sujetos. I mean, you need to use people at the beginning. I, you, he, she, it, we, you, and they. And now you need to use to be, but in simple past. In this case, was and were. And then you may use maybe adjectives or maybe adverbs. ¿Y qué van a utilizar con esto? Aquí no hay acciones. Con el verbo to be no hay acciones. Lo que hay son estados, si lo vemos de esta manera. Y digo, yo estoy triste. I was sad. Yo estoy en casa. Perdón, yo estaba triste. I was sad. Yo estaba en casa. I was at home. Yo estaba en la escuela. I was at school. Yo estaba a tiempo. I was on time. O I was in time. In time quiere decir que estaba antes del tiempo, me sobró tiempo. On time quiere decir que estaba puntual sobre el tiempo, ¿ok? Se pueden utilizar ambos dependiendo de lo que quieras señalar. Si llegaste, por ejemplo, si tu cita era a las 7 de la noche y llegaste al cuarto, utilizas in. Si llegaste a tu cita sobre el tiempo, un minuto por ahí ya entrándole al tiempo, utilizas on, ¿ok? In quiere decir que te sobra tiempo. On quiere decir que estás sobre la hora, ¿ok? I was in time, I was on time. Yo estaba a tiempo. I was late, yo estaba tarde o llegué tarde. I was born, yo fui nacido, o yo nací, que sería nuestra traducción hacia el español. I was born. Ahora, ¿cuándo utilizo were? Were lo voy a terminar utilizando para you, para we, para they. Was lo utilizamos con I, con he y con she, al igual que it. Y digo, I was, he was, she was, it was. Y con el resto digo, you were, we were, you were, and they were. Y por lo regular narran estados, no narran acciones, ¿ok? Es importante porque en su actividad integradora, si ustedes quieren preguntarle a alguien, ¿cuándo naciste? No pueden utilizar el did, porque el did no va con born. Tendría que utilizar el was o el were en la pregunta, que ahorita vemos de llegar a esa parte de las preguntas. Quiero decir que estaba triste, I was sad. Quiero decir que estaba feliz, I was happy. Quiero decir que estaba enojado, I was angry. Quiero decir que estaba hambriento, I was hungry. Quiero decir que nací hace 20 años, I was born. Quiero decir que estuve en mi casa, I was at home. Quiero decir que estuve en la escuela, I was at school. Quiero decir que estuve en tiempo, I was in time. Quiero decir que estuve a tiempo, I was on time. Quiero decir que llegué tarde o estaba tarde, I was late. ¿Ok? Tiene los ejemplos en la parte de abajo. I was at home, I was born in September.
Ahora ayúdenme ustedes. Díganme, ¿cuándo nacieron? Solamente colóquenme el mes. Vean la respuesta que está hasta abajo. Digo, I was born in y tengo el mes. Solamente coloquen el mes. No necesitan mayor ciencia por el momento, porque para hacer fechas necesitamos on y tendré que ir la fecha. Para hacer solamente esto de señalar el mes, lo puedo señalar colocando in. Les pregunto a ustedes, when were you born? ¿Cuándo nacieron? Ayúdenme, María. ¿Cuándo naciste? Y refiriéndote en específico al mes. Y dice su compañera María, I was born in May. Gracias, María. Thank you. Yo nací en mayo, dice María. Jason, ¿cuándo naciste? Dime el mes. ¿Cuándo naciste? Pero utiliza la estructura completa, por favor, para que se vaya quedando en la mente. Please. Recuerden, aquí no existe el didn't, aquí no existe el don't, aquí no existe el will, aquí no existe el wouldn't, aquí no existe nada. Es nada fuera de esta estructura, ¿ok? Aquí es el was y el were, el titular. Es otra forma de narrar el pasado, pero este no narra acciones, narra estados, ¿ok? Vamos esperando la respuesta de su compañero Jason, a ver si sigue por allá despierto para que podamos seguir avanzando, ¿ok? Entonces, con eso creo afirmaciones, ¿ok? ¿Cómo hago negaciones con esto? Ok, ¿cómo le voy a hacer a esto? Esto solamente va a utilizar not. No utiliza did, no utiliza don't, utiliza el not. Y digo, I was not at home. Yo no estuve en casa. ¿Dónde estuviste? I was not at home. No estuve en casa. Yo no nací en septiembre. I was not born in September. Ese was y ese were se le va a agregar not. ¿Ok? Eso es todo. No hay mayor ciencia que hacer. ¿Ok? Ayúdenme con una negación. Díganme, ¿en qué mes no nacieron? Solamente aviéntense ahí una idea por ahí para que podamos avanzar y podamos ir teniendo esto en la mente. Si no lo escribimos, solamente se va a quedar en la mente. Hay que sacarlo de nuestra mente, hay que proyectarlo en algo para que esto pueda volverse a arraigar, ¿sale? Entonces cuéntenme, ¿en qué mes no nacieron? Pongan algo por ahí que se quede simplemente. Dice su compañera María, I was not born in January. Perfecto, María, así. Es importante siempre, les digo a la mayoría de personas, cuando tengas una idea, escríbela, proyéctala, sácala de ti para que después vuelva a regresar o retornar, ya sean acciones o algo así. Pero si solamente la tenemos en la mente, va a ser muy difícil que vuelva a arraigarse, ¿ok? I was not born in January. Thank you, Jason. Perfecto. Movámonos a las preguntas. ¿Cómo hago preguntas con esto? Mismas ingredientes, pero vamos a mover el was o were al principio. Y voy a decir, were you at home? ¿Estuviste en casa? Was he born in September? ¿Nació él en septiembre? Si es que le voy a preguntar a alguien. Quizás al que esté enfrente de mí, al que voy a entrevistar, le voy a preguntar, hey, were you born in September? Were you born in September? ¿Naciste en septiembre? Y que y la persona te diga, no, sí. Ya esperaremos su respuesta, ¿ok? Formas de hacer preguntas. Pregúntenme a mí entonces, where más el you, más alguno de estos estados o adjetivos más bien que tienen aquí enfrente o nouns que tienen aquí enfrente. Pregúntenme a mí. ¿Qué pregunta podrían hacerme con los ingredientes que están aquí enfrente? Mariel, ¿qué pregunta me podrías hacer? Where más el you, más alguno de estos adjetivos o nouns y cierras con una question mark. Jason, ¿qué pregunta me podrías hacer a mí? Where más el you más uno de estos adjetivos que están aquí enfrente y cierra con una question mark. Please help me with this. Mariel, quedamos a la espera, al igual que Jason. Please. Veamos qué pueden ustedes crear. Traten de preguntar ahora con el verbo to be en pasado simple. Please help me with this. Dice Mariel, were you born in November? Perfecto, ahí está. Forma de hacer pregunta con el verbo to be. ¿Naciste en noviembre? La respuesta sería no, no, I weren't. No, no nací en noviembre, nací en septiembre. ¿Ok? Jason, ¿qué pregunta podrías hacer? Quedamos a la espera de tu pregunta. Jason, esta manera es la manera en la cual ustedes tendrían que preguntarle a alguien, porque te están preguntando directamente, ¿ok? Y es preguntas, son 10 preguntas en pasado simple, ya sea con el to be, ya sea con los verbos de acción con el did, pero es a una persona, sobre información, dicen por ahí, de la familia o cosas como esas. Pueden ser directas, me decían en algún momento, solamente con el you, les decía, no necesariamente puedes utilizar el he o el she, porque quieres información. Le preguntas a alguien que está enfrente, pero quieres información de alguien más. Y a veces nos confundimos y me dicen, pero eso no lo hacemos. Sí, también lo hacemos. Yo a Mariel le podría decir, oye, Mariel, ¿estudió Jason? Le pregunto a Mariel
sobre información de alguien más. Lo hacemos también en español, ¿ok? Dice Jason, were you late today? Thank you. Solamente faltaría una question mark, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo hago preguntas? Con las double H question. Si ya tengo la base de esto, si ya sé ser were you, was he, was she, were they, más adjetivos o nouns, solamente voy a poner double H questions al principio. Y puedo preguntar, por ejemplo, where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? ¿Cuándo naciste? When was he born? Si hablo de él. Le quiero preguntar quizás a Mariel. Oye, es Mariel. When was Jason born? Y no quiero decir Jason, le voy a poner he. Y digo, when was he born? ¿Cuándo nació él? ¿Cuándo nació Jason? ¿Ok? ¿Puedo hacer esas preguntas? Sí, también. No habrá ningún problema mientras estén en pasado. ¿Ok? Perfecto. Bueno, estamos llegando ya a la parte final y para esta parte final quiero señalarles lo que tienen que hacer en su actividad integradora número 3. Tienen que redactar un párrafo de 5 a 8 líneas. Párrafo. No hay que colocar las preguntas. Las preguntas solamente son una guía para saber qué redactar. Hay que redactar un párrafo de 5 a 8 líneas. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? No hay que poner pregunta y respuesta porque no es una entrevista, ¿ok? Tienen que ustedes tomar en cuenta las preguntas para saber de qué van a redactar. Son preguntas guía, no son en sí una especie de encuesta o de entrevista, sino hay que pensar con base en esas preguntas de lo que quiero yo narrar, de 5 a 8 líneas. Eso es lo que tienen que hacer en la actividad integradora número 3. Eso es prácticamente, ¿ok? Después, dame un segundo. Listo. Eso es lo que hay que hacer en ese apartado. Y algo importante que me han estado preguntando, que si se exceden del tiempo en sus audios, y les vuelvo a señalar, no hay ningún problema mientras no se excedan más allá de 2 minutos del tiempo. Es decir, me refiero que si les pide 1 minuto y medio, échenle 1 minuto más, 2 minutos máximo más, ¿sale? La imagen debe ser de fotografía, puede ser de internet. Puede ser de internet, no habrá ningún problema, pero todo lo que ustedes tomen de internet o de algún otro lado tiene que tener referencia. Hay que apegarnos a esta forma de hacer referencias porque es importante, créanme, es para evitar el plagio. Entonces, del manual que ya les dejé ahí en la actividad integradora 1, por ahí les dejé, y de hecho también ya se supone que lo tienen, vean cómo se citan, más bien dicho, cómo se referencian las cosas que nosotros tomamos de otras fuentes. Es importante, ¿ok? Entonces tómalo en cuenta para que si utilizan imágenes de internet, también tienen que tener su referencia, ¿sale? Es importante, ¿ok? El tiempo, ok. ¿Dudas o preguntas, Mariel o Jason? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aunque ya respondí alguna de su compañera Mariel. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, Mariel? Jason, ¿alguna duda, alguna pregunta? Me parece que tú ya enviaste trabajo, ¿verdad, Jason? Enviaste la actividad integradora número 4 o 3. Creo que ya enviaste las dos, ¿no? Sí, ya me acordé y creo que te corregí. Te dije que tienes que corregir las preguntas, sí. Te puse que son 2 preguntas, son las únicas que están en pasado y de hecho una está en pasado pero está incorrecta. Te puse cómo se hace la correcta. Tienes que repetirlas. ¿Quieres subir la calificación? Estás a tiempo. Puedes descargarla. Corriges la actividad. Ya te mostré más o menos cómo se tiene que hacer. Corriges la actividad y la vuelves a enviar. Me mandas ahí un mensajito, ya sea por el chat o ahí mismo en tu envío, para que recuerde. También me mande la notificación de que tu tarea tiene una actualización y la vuelvo a revisar y pues seguramente habrás de subir la calificación, ¿sale? Entonces corrígela, que esas 10 preguntas estén vinculadas al pasado. No hay preguntas en presente, me dicen algunos, pero sí puedo poner aunque sea una, no sé, si le quiero preguntar a mi familiar cómo se llama, pues esto no está en pasado. O sea, sí puedes, no habrá ningún problema. La cuestión es que la mayor parte de lo que tú hagas tiene que estar en pasado simple en cuanto a las preguntas, ¿ok? Es importante porque eso es lo que evalúa la actividad integradora, ¿sale? Entonces, por ahí checa eso, Jason, para que puedas corregirla. Haces un segundo envío, lo reviso y seguramente tendrás una mejor calificación. Al final de cuentas, me parece que en la primera te fue bien, hiciste un buen trabajo. La segunda fue en la que fallaste. Entonces, nada más corrige, ve lo que hay que mejorar y estarás del otro lado. ¿Sale, Jason? Dice Mariel, todo bien, asesor, muchas gracias. Gracias a ti, Mariel, por siempre estar al pendiente y estar activa en la plataforma. Perfecto.
Pues bueno, si ya no hay dudas, si ya no hay preguntas. Jason, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Ya no me señalaste. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Jason? Dice Jason que no. Ok, Jason, gracias. Vamos cerrando con nuestra sesión. Avisos. Recuerden que tienen máximo 72 horas para pedir sus extensiones de tiempo, es decir, tienen máximo hasta el miércoles de cada semana para pedir una extensión de tiempo. Lo digo porque me pasó que en la semana anterior pidieron por ahí extensiones de tiempo el viernes. Sí le di la extensión del tiempo, me explicaron qué es lo que sucedió, pero recuerden que tienen máximo 72 horas y cuando la pidan es porque ya está hecha la tarea, ¿ok? No son reglas mías, son reglas de Prepa en línea CEP, entonces hay que respetarlas, ¿sale? 72 horas máximo, el miércoles máximo a las 11:59 para poder hacer la solicitud de su extensión de tiempo y la piden una vez que ya hayan hecho la tarea. Lo único que hago es aperturar la plataforma y pueden ustedes subir su tarea, ¿sale? Importante, extremadamente importante. La otra, evitar el plagio a toda, por favor, créanme, es muy importante. Estuve revisando tareas y hay tareas que llegan a tener muchas similitudes. Tuvimos una reunión por ahí en el área de inglés y nos señalaban que ya están indagando, de hecho ya haber modificaciones de varias tareas y cosas así, pero bueno, luego lo hablaremos. La cuestión es que están indagando porque hay fuentes de donde sabemos y saben las autoridades de Prepa en línea que de ahí están sacando información algunas personas y lo único que hacen es medio modificar y se nota el plagio, es más que claro porque hay orden de ideas similares, hay muchas cosas muy similares, ¿sale? Y el plagio en inglés es muy fácil de detectar, sobre todo cuando no hay un dominio bueno del inglés y va a ser muy fácil detectarlo, ¿sale? Les conté que en la generación anterior nos tocó detectarlo y fue muy penoso reportar varias personas que cometieron plagio enviaron exactamente la misma tarea, entonces evítenlo por favor. Si requieren ayuda, escríbanme, a ver asesor, nada más no sé cómo hacer estas oraciones, ¿me puede usted ayudar? Y hago todo lo posible para que los pueda yo ayudar y así evitar ese tipo de plagio, ¿sale? Entonces, por favor, evítenlo en la medida de lo posible. Y por último, si necesitan algo, saben que pueden contactarme de lunes a viernes. Estoy conectado, así para que tengan información prácticamente al momento, de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde. Si me escriben después, ya habrá respuesta seguramente hasta el otro día, pero si me escriben antes de esa hora, así en el transcurso de la mañana y tarde, tendrán respuesta inmediatamente. Si requieren algo en específico, tienen mi correo, tienen también el chat para que los pueda yo apoyar, ¿ok? Pues bueno, el día viernes vamos a hablar acerca del used to, que es otra forma del pasado, que va dentro del pasado simple, porque también tiene que ser utilizado. Pues muy bien, pues bueno, muchas gracias. Thanks for being here. I really appreciate it, ¿ok? Gracias por haberlos tenido por aquí, lo aprecio bastante. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, un gusto y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Bye bye.